Prepárense para desplegar sus alas mentales, porque vamos a explorar la vida de una de las criaturas más vibrantes, inteligentes y mágicas que habitan nuestro planeta. Son los arcoíris vivientes de la selva tropical, las guacamayas. Hoy te traemos 10 datos sorprendentes que cambiarán por completo tu forma de ver a estas increíbles aves. Imaginen por un momento estar en las selvas tropicales que van desde México hasta el norte de Argentina. Allí, reinan los loros más grandes del mundo. Así es, las guacamayas son las monarcas de la familia de los loros. Y si hablamos de récords, hay una especie que se lleva la corona. La impresionante guacamaya Jacinto. Es el loro más grande que existe, pudiendo medir hasta 1 metro de largo desde la cabeza hasta la punta de su cola. Un gigante que surca el cielo. ¿Cómo ignorar esos colores? Sus plumas son una explosión de rojos intensos, azules eléctricos, amarillos dorados y verdes vibrantes. Pero no creas que esto es solo para lucirse en las fotos. Estos tonos tan llamativos les sirven para comunicarse entre ellas y, por supuesto, para reconocerse y atraer a la pareja ideal. Pero lo más curioso es lo que pasa cuando están en casa. En la selva, esos mismos colores que parecen tan llamativos se mezclan mágicamente con los frutos y las flores tropicales, dificultando que los depredadores las detecten fácilmente entre la vegetación. Si buscas una historia de amor verdadero, mira a las guacamayas. Estas aves son famosas por su monogamia estricta. Suelen elegir una pareja y permanecer con ella durante toda su vida. Desarrollan vínculos emocionales increíblemente fuertes. Es común verlas volando juntas, acicalándose la una a la otra con ternura e incluso alimentándose mutuamente. Esta conexión es tan profunda que si una guacamaya pierde a su compañero, puede experimentar un estrés severo e incluso dejar de reproducirse, demostrando una profundidad emocional que nos conmueve. Siempre se ha dicho que las guacamayas hablan, ¿verdad? Pero no poseen cuerdas vocales como nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacen? Utilizan un órgano especial llamado siringe para imitar los sonidos de su entorno. En la naturaleza, esta increíble capacidad no es para hablar con nosotros, sino para desarrollar dialectos familiares que les permiten comunicarse de forma única con su propio grupo. Aunque no comprenden el significado de nuestras palabras, son verdaderas expertas en replicar entonaciones y sonidos complejos con gran precisión. Y no solo imitan sonidos, estas aves son verdaderas genios con plumas. Su inteligencia se compara a menudo con la de un niño de 3 o 4 años. Son capaces de resolver problemas complejos que requieren razonamiento y pueden utilizar herramientas simples. Se les ha visto jugar con objetos y manipularlos creativamente para explorar su entorno o incluso acceder a la comida, convirtiéndolas en unas de las aves más inteligentes del mundo. ¿Te imaginas ver colores que nadie más puede ver? Pues las guacamayas sí pueden. A diferencia de nosotros los humanos, que tenemos visión tricromática, las guacamayas tienen un cuarto tipo de cono. Este tipo de visión se conoce como tetracromacia y les permite percibir la luz ultravioleta, UV, como un color totalmente distinto. Esta visión de superhéroe les facilita tareas cruciales como diferenciar entre un fruto maduro y uno verde o detectar señales de comunicación social en el plumaje de otras guacamayas que son invisibles para nosotros. Si necesitas abrir una nuez de Brasil súper dura, una guacamaya es tu mejor aliada. Su pico es una herramienta multifuncional increíblemente fuerte, capaz de romper cáscaras que muy pocos animales en el mundo pueden abrir. Pero no es solo para comer. También lo usan como una especie de tercera extremidad para escalar y trepar por los árboles con agilidad. Por si fuera poco, su lengua también es especial. Tiene un hueso interno que la hace extremadamente seca, fuerte y móvil, perfecta para manipular la comida con precisión. Seguro que sabes que tus huellas dactilares son únicas, pero ¿sabías que las guacamayas tienen su propia versión en la cara? Así es, el patrón de plumas y líneas en la zona blanca de la cara de una guacamaya es totalmente único para cada individuo. Funciona exactamente igual que nuestra huella dactilar. No existen dos guacamayas con el mismo diseño facial. Esto es vital para los investigadores y también facilita que los miembros de la bandada se reconozcan visualmente entre sí.
A primera vista, con su cuerpo robusto, podrías pensar que las guacamayas son voladoras lentas. Nada más lejos de la realidad. Son velocistas del aire excepcionales. Su cuerpo aerodinámico y sus alas largas están perfectamente diseñados para cubrir grandes extensiones de terreno en búsqueda de comida. Pueden alcanzar velocidades hasta de 56 km/h en tramos cortos. Estas aves pueden llegar a viajar más de 20 kilómetros en un solo día, solo para encontrar sus árboles frutales favoritos. Y para cerrar, hablemos de su tiempo en la Tierra. Las guacamayas tienen una esperanza de vida sorprendentemente larga. En su hábitat natural, suelen vivir entre 40 y 50 años, una barbaridad para un ave. Este cerebro grande que tienen y su dieta variada parecen favorecer esta longevidad excepcional. Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de ser tan fuertes y longevas, varias especies de guacamayas están hoy gravemente amenazadas o en peligro de extinción, principalmente debido a la deforestación que destruye su hogar y al terrible comercio ilegal de mascotas. Las guacamayas son más que aves hermosas de colores brillantes. Son ingenieras inteligentes de la naturaleza, parejas fieles, comunicadoras expertas y seres con una profundidad emocional y mental asombrosa. Valoremos y respetemos a estas maravillas voladoras antes de que sus colores se apaguen para siempre. ¿Cuál dato te sorprendió más?